cuando vos lo compilas, lo ejecutas, siempre vas a querer mejorar y al mejorar por ahí se te va a presentar un tipo de error. Y es lo mejor porque uno va adquiriendo más práctica con eso. De esa manera, cuando vayan a programar con otro lenguaje, ya van a estar más cancheros en esa parte. Así que siempre un programa nunca va a estar terminado al final. Siempre uno va a encontrar detalles que va a querer mejorar, va a querer reducir código o va a querer incorporar alguna función. Entonces, y eso es hasta que uno, digamos, ya esté bien metido en el tema de la programación. Digamos, en primer lugar, tiene que tener mucha lógica, poder resolver situaciones mediante código. Y además son bien pagados los programadores también, ¿no? No sé si tienen idea de los sueldos de un programador que está metido, por supuesto, ya en lenguaje un poco más orientado a la parte de Internet, ¿no? Que pagan en dólares, la mayoría son muy cotizados y son muy pocos. Más o menos la otra vez estaba viendo un promedio de 2.000 a $2.300 están pagando los programadores. O sea, es bastante comparación de lo que pagan acá. Y todos trabajan en casa, ¿no? Desde casa, va, módulos. Así que tienen bastante herramientas y no se olviden que la programación está presente en todas las especialidades, en todas. Sin la parte del software no se mueve nada. Así que metan en pata, traten de aprovechar el tiempo de formarse. Si tienen la oportunidad de ver otro tipo, digamos, de curso en línea, métanse algo relacionado con la parte de Internet, programación web, todo eso es bastante útil. Pero siempre la experiencia van a ir adquiriendo desde abajo si no tienen conocimiento. Toda esta base que ustedes están formando ahora es fundamental para que encaren después con cualquier lenguaje de programación. Por eso uno insiste en que traten de razonar, comprender los problemas, traten de organizarse, idear un plan, codificarlo si funciona, ver de nuevo para atrás qué es lo que puedo mejorar, validación de datos, es importantísimo esa validación de datos. Ustedes tienen que validar, que no se caiga el programa. En este caso, ahora ya ustedes están en el tema de cadena de caracteres, cuando entran en la parte de registro y archivo, ahí están ya entrando a la parte que se mueve actualmente cualquier sistema informático. Trabaja mucho con base de datos. Y cuando vean registro ya van a tener un poco más armado la idea de combinar distintos tipos de datos en una sola estructura. Y el registro sigue archivo, que es ir grabando o respaldando físicamente los datos que uno carga. Hasta el momento lo que hicimos ahora es cargar los datos, pero siempre se trabajó en memoria RAM. Es decir, que cuando cerraban el programa, chao, desaparecían todos los datos cargados. Pero se imaginan de cargar mucha información y cuando cierren, salgan del sistema, toda esa información la tienen que volver a cargar cuando la ejecuten el sistema. No terminaríamos nunca. Entonces eso necesita respaldarse en algo que serían los archivos. Entonces yo respaldo en los archivos y cada vez que abro el programa, todos los datos cargados los tengo. Que esa sería la otra parte que viene después del registro. Por eso es importante que ustedes, esta parte de cadena, no haya ninguna duda, porque está todo relacionado. Así que bueno, veamos del práctico. A ver, ya lo
Ya les comparto la pantalla. Pueden consultar sobre los ejercicios que tienen acá, a ver cuál les dificulta. El uno creo que lo revisamos, no, no sé si recuerdan. A ver, avíseme, me confirman el resto, pero no me acuerdo porque como tengo otras comisiones, por ahí lo armamos según lo que ellos nos pidan. Y esa vez lo hicimos el uno y el 2, pero no sé con ustedes si lo hicimos a esos ejercicios. El pedalón ahí el enunciado, dígame. Esto que me dice a mí usando, que yo tengo que calcular la longitud de la cadena, pero me dice que no use la función strlen. ¿Eso lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron si lo hicieron? Lo escucho. O escriban si no pueden hablar. Profe, ¿no habíamos hecho un ejercicio así con usted? Que eran lo de que podíamos poner varios caracteres en una sola. Ah, no sé Por eso cómo decirlo. no me acuerdo. Yo le envié a ver, en el Telegram, lo vamos a chequear porque ahí lo... K6, a ver, eso fue... Acá yo le envié cuatro ejemplos. A ver. Ejemplo uno, ejemplo 2, ejemplo 4 y ejemplo 3. Ahí veamos el 3, ¿cuál es? A ver. El ejemplo 3, hicimos, ingresa el DNI, ingresa el apellido, ese con el Flushal. O sea, eso sí me acuerdo, lo hicimos con ustedes. El Flushal, que era para que me... ¿Para qué sería el Flushal? A ver. ¿Para qué ponía el Flushal? Preguntan, ¿no? A ver, ¿para qué es el Flushal? ¿Para qué se pone el Flushal? ¿Nadie, chico? Sí, esto es lo que hicimos con ustedes. Tac, tac. ¿Para qué uno ponía esta función? ¿Han estado presente en la clase pasada? ¿Lo que están ahora? ¿No era Me para pegó borrar mal los datos que tenían los caracteres? O sea, que estaban guardados, ¿o no? algo parecido. Porque, o sea, por ¿Limpiaba la. qué? ¿Qué limpiaba el Flushal? Ah, el espacio de memoria. Exactamente. O sea, limpiaba el buffer de memoria, o sea, donde todo lo que nosotros cargamos en memoria se limpia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque cualquier carácter que haya escrito, tocado algunas teclas, un enter, eso genera un código ASCII, un carácter que está en el aire dando vueltas, está cargado en la memoria. Entonces, cuando encuentra una variable libre que permita cargar caracteres, entonces
automáticamente se vuelca en esa variable. Por eso es que alguna vez se salta, va a saltar, no me va a dejar ingresar. Por ejemplo, acá si yo escribo el DNI y no pongo este flushal, cuando me pide el apellido, esta función get apellido va a saltar, va a pasar de largo. Va a estar acá en nombre, porque ya todo lo que está cargado en el buffer se volcó en esta variable apellido. Y así sucede, cada vez que ustedes tienen una variable que sea diferente de carácter, no va a haber problema, pero cuando la variable que siga sea para cargar algún tipo de carácter de cadena, ahí se produce el problema. Entonces, por eso es que cada vez que ustedes vayan a manejar una variable tipo carácter, pongan esta función antes. Flushell, para que me vacíe el buffer y así me permita cargar. ¿Sí? ¿Lo tienen claro eso? Sí, profe. No, tenganlo presente eso. Y no sé si esto lo hicimos con ustedes o no, la del el venderse el segundo. Este ejercicio. El primero vendría a ser que yo escriba hasta que vaya la palabra final. Cuando escriba final se corta. No me acuerdo si lo hicimos con eso. Si no lo hicimos, bueno, si ustedes lo lograron realizar, está bien. Si lo hicimos, bien, perfecto. Y el segundo, hay diferencias. El primero con el segundo son dos ejercicios diferentes que está bastante lindo porque vemos las dos formas de trabajar. Uno trabajando con un vector en la cual nos permita cargar en cada elemento una palabra. ¿Sí? En cambio, el segundo ejercicio, acá yo tengo que definir una variable que tenga muchos caracteres y donde cada carácter va a ocupar un lugar en el vector. Bueno, lo vemos el segundo, entonces sí, ahí vemos también la función esta de abajo que dice que no utilicen la función string_len. Para ello yo quiero que recuerden la parte de teoría. Les voy a repetir, lean la teoría, léalo, que les va a resultar de mucha ayuda. A ver, vamos a un ejemplo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? El segundo ejercicio es algo como esto. Yo declaro un vector de tantos caracteres, donde cada carácter me va a ocupar un lugar en el vector. A diferencia del anterior, del primer ejercicio, en la cual un lugar del vector me ocupaba una cierta cantidad de caracteres, porque yo lo defino de esa manera. ¿Sí? O sea que en lugar de la E yo podría haber puesto un nombre. Por ejemplo, Pablo. Me permitía. ¿Por qué me permitía? Porque yo he definido, acá yo he definido, a ver dónde está, no es esto, es este. Acá yo he definido, yo defino un tipo de dato cadena, entonces ahora ese tipo de datos yo le estoy diciendo acá a este vector de 100 elementos que cada elemento va a tener este tipo de datos. No es entero, sino es un tipo cadena que yo le he definido. ¿Cuál es el máximo? 15. Bien. En cambio, bueno, esto lo vamos a copiar acá. Esta parte. Y vamos a crear acá uno nuevo. Entonces, dentro del main, yo voy a crear una variable. Voy a crear una variable y digo, bueno, mi variable va a ser texto de tipo carácter y entonces acá le voy a poner que va a tener 100 caracteres como máximo. Eso es lo que me dice Profe, acá. Sí. una consulta. ¿Qué ejercicio está haciendo?
¿O es un El 2, ejemplo? el Pero 2, no el 2 sería, lo vamos a no poner. decía sin el string, ¿o no? Claro, el string no lo tenemos que usar. Ah, claro, porque el que copió usted tenía el string, por eso le preguntaba. ¿Cuál es el que copié yo? En ¿El el que yo C++. le envié? No, no, el que está ¿En copiando este? usted en el C++. Cuando copió Ah, las librerías, copió el string también. a ver acá. No sé si eso Esto, afecte después. Claro. el string. Cuando copió esa parte, copió el string también. En Sí, el bueno, sí, nuevo. se me fue, sí, lo copié, pero de todas maneras que esté en la librería no me afecta, porque a mí dice que no use el string len, ¿no? Que otra cosa. Acá me dice que no utilice la función string len. ¿Cuál era la función string len? ¿Qué me hacía esa función? No era como para que no lea lo espacio o algo así. Que No me, recuerdo. la función string len me da la cantidad de caracteres que tiene. Eso es lo que hace esa función. Me cuenta cuántos caracteres están en el vector. O sea, acá, supongamos, si yo pongo string len de este vector, a mí me va a contar estos caracteres: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el espacio, 9. O sea que si yo pongo string len de este vector, mi resultado de esa función va a ser 9. O sea, me devuelve a mí la cantidad de caracteres que está ocupando el vector. A pesar de que yo lo haya definido con 100 caracteres, con 100 lugares, yo solamente ocupé 9. Entonces, cuando ejecuto esta función, me devuelve a mí la cantidad de caracteres que tiene este vector. Ese es lo que hace string len. ¿Sí? Bueno, de todas maneras lo vamos a ir viendo acá en forma detallada. Porque esta es otra forma. O sea, yo acá estoy declarando una sola variable que tiene 100 caracteres como máximo. Es decir, que yo puedo escribir lo que quiera, pero no excede los 100 caracteres. Y todo eso va a estar dentro de un solo vector. Cada letra va a corresponder a un elemento del vector. Bien, ahí yo declaro esa variable. Ahora simplemente voy a poner un mensaje. Un printf. Y acá lo voy a decir que ingrese el texto. Simplemente eso. Y ahí se va a cargar el texto y lo vamos a utilizar la función gets. Y ahí yo voy a poner texto. Así. Ahí yo no utilizo el corchete i, porque yo quiero que todo esto se cargue directamente en el texto. Entonces, cada vez que yo cargue y pulse enter, se graba en esta variable, en ese vector. Y bueno, ahora voy a hacer un salto de línea, printf, y voy a mostrar lo que yo escribí. Puts, voy a poner texto. O sea, esa es la función, la librería string len, string, es para que yo pueda usar el get, el put, ¿no? Bien, yo lo compilo y ahí le vamos a poner ejemplo 5 para que cadenas, ejemplo 5. Bien, ahí se ejecuta, me está pidiendo lo que yo ingrese. Lo que yo ingrese acá me va a salir tal cual está: San Miguel de Tucumán. Me cargan la variable y me muestra San Miguel de Tucumán. Eso es sencillamente llenar una variable sola. Ahora, si yo utilizo acá, si yo utilizo la función string len, es decir, yo puedo poner cantidad de caracteres, can lo voy a llamar,
Esta función es la que yo no tengo que usar. Esta función me calcula, si yo pongo así, texto, can va a recibir la cantidad de caracteres que yo escriba. Y si yo visualizo esto, can, printf, y yo ponga la cantidad de caracteres, y ahí yo quiero que aparezca la cantidad, entonces ahí yo visualizo can. Y ahí si yo lo compilo y lo ejecuto, el can no lo declaré, entonces acá eso va a ser de tipo entero. Y ahí yo ingreso. San. San Miguel Tucumán y ahí me dice la cantidad de caracteres 21. O sea, que me cuenta incluidos los espacios, todo lo que sea caracteres, aunque no sean letra, me lo va a contar. Bueno, esta es la función que yo tengo que realizar, en las cuales no tengo que, o sea, tengo que ingeniarme cómo realizo esa función. ¿Sí? O sea, esta función strlen está prohibido en este ejercicio. Entonces yo tengo que ver, de ver cómo calcular el largo. Veamos, acá. ¿Qué es lo que hace para calcular el largo? Este barra cero, ¿qué significaba? ¿Qué me indicaba el barra cero a mí? El final de cadena. El final de cadena. Entonces, como es un vector, yo empiezo a recorrer elemento por elemento, preguntando, ¿es final de cadena? No. J, ¿es final de cadena? No. Y así, elemento por elemento por elemento. Y mientras tanto, cuando yo pase un elemento a otro, utilizo un contador. Entonces ese contador va a decir, ¿es final de cadena? No, cuento. J, ¿es final de cadena? No, cuento. ¿es final de cadena? No, cuento. Y así, cada carácter, mientras sea diferente del barra cero, lo va a ir contando, 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 hasta que encuentre este símbolo. Cuando encuentre el símbolo barra cero, quiere decir que yo ya llegué al final de cadena. Entonces, sale de ese bucle y el contador me indica a mí la cantidad de cadena, de caracteres que tiene este vector. Y entonces, bueno, sencillamente esa lógica es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Yo ingreso el texto y una vez que yo pulse Enter, ya estoy en condiciones de recorrer ese vector para saber cuántos caracteres hay. ¿Mm? Entonces lo vamos a hacer acá. Mientras ingreso el texto y pulse Enter acá, yo voy a recorrer. Pero no puedo hacer recorrer con un for. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar un for? Porque yo no conozco el orden, o sea, no conozco la cantidad de caracteres que tiene. Porque si yo tendría un for, digo, que vaya de i hasta n, que n sea 15, entonces no tiene sentido calcularlo, porque yo ya sé que tiene largo 15. Como no lo tiene, entonces yo tengo que recorrer carácter por carácter, es decir, voy a utilizar la función while, esa función. Entonces, ¿qué es lo que yo preguntaría? Mientras, como es un vector, vamos acá de nuevo, esto es un vector, esto tiene subíndice 0, subíndice 1, subíndice 2, entonces yo tengo que recorrer esto, tengo que pasar de subíndice para ir comparando, para ver si es igual al barra 0. Entonces, por lo tanto, acá yo necesito un subíndice. Entonces, de esa manera yo preguntaría acá si el texto, el vector, y
es distinto ¿de qué sería? Ahí tenía que poner barra cero. Entonces ese barra cero, entre comillas, simple es lo que se suele poner. Barra cero. Ahí. Ahí. Entonces este i lo tengo que inicializar. Entonces pongo i igual 0. Ahí yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a agarrar mi primer carácter y va a preguntar si es distinto de barra 0. Si es distinto, entonces acá can va a ser igual. Lo voy a ir incrementando esto. Por supuesto, can va a empezar también desde 0. Ahí. Entonces, compara el primer carácter, es distinto de fin de cadena, sí, cuento. Agarro el segundo, ahora tengo que incrementar el i, pues si no incremento el i, siempre va a estar preguntando el mismo carácter. Entonces, cuando se incrementa el i, pasa el segundo carácter y pregunta si es distinto de fin de cadena. Si me dice que sí, vuelvo a contar y se vuelve a incrementar. Y así, esto va a ser un bucle, ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre este final de cadena. Cuando encuentre el final de cadena, sale. Sale del bucle y can me representa a mí la cantidad de elementos. O bien podría haber utilizado esta variable misma, ¿no? Nada más que lo hice diferente para que vean que el i lo estoy utilizando para recorrer el subíndice y el can que me va a ir contando. Ya después pueden hacerlo utilizando un solo contador. Bien, o sea, can ya tiene acá mi cantidad de caracteres. Entonces, este can de acá lo anulamos y ahí me tiene que dar a mí la misma cantidad de elementos. Ahí probemos. Bien, ahí yo voy a ingresar. Miguel de Tucumán. Enter. Y ahí tenemos, ¿ves? La cantidad de caracteres es 21. Me está mostrando esta cadena de caracteres. Y si yo pongo el i en vez de can, veamos qué da. Pongo el i. Incremento. Pongo lo mismo. San. De Tucumán. Y me da lo mismo, ¿ves? 21. O sea que yo podría haber utilizado una sola variable contador, pero lo hice de esta manera para que ustedes entiendan qué es lo que hace cada uno. Uno me maneja el subíndice. ¿Sí? Arranca de 0, no sé hasta cuándo, hasta que encuentre esta cadena de caracteres. Y va contando. Y can simplemente va haciendo una cuenta paralela al i. ¿Se comprende esto? ¿O se han mareado? ¿Está clarito? Eso es, la función string esta, simplemente es esto, ¿no? Si yo le defino el largo, hago una función que se llama el largo, envío como parámetro el texto y entra a realizar esto. Ustedes pueden armar una función, en vez de ser string, pongan largo de cadena, y hacen esto y exactamente después le incorporan a la librería y ya tienen su función. Bueno, eso ya con ese estaríamos resuelto el punto B, el inciso B, que dice haciendo uso de una función con tipo, o sea, ahí lo tiene que hacer con tipo usted. Yo lo hice dentro del programa principal. Ya queda para ustedes volcar una función. Es decir, que yo la invoco a la función, por ejemplo, largo de cadena, como le dije, mando el texto y la devolución me tiene que devolver el conteo de caracteres. Porque acá me dice, ve, no utilizar la función string que está incluida en esta biblioteca.
Bien, vamos al otro punto ahora, en la cual acá yo ingreso y me dice que cada nombre, o sea, lo que tenemos separado acá por coma, lo tengo que poner en línea diferente. A eso se refiere. Acá dice mostrar por pantalla cada palabra una debajo de otra. Y acá me recalca tener en cuenta el separador de la palabra y las comas. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Vamos al ejercicio. Es decir, que si yo ingreso acá, así, cuando yo pulse Enter, esto en vez de mostrarme ahí, me tiene que hacer Pedro primero, Juan, Mariela, Susana, uno debajo de otro. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿cómo hago yo para bajar esa información, hacer esa visualización que cada nombre esté uno debajo de otro? Bien, una vez que yo ingrese, lo mismo que esto, fíjense en que acá yo recorro carácter por carácter y preguntando por esto, ¿no? Fíjense en acá, este barra 40 me está representando a mí, que está como octal el espacio. Es decir, si yo quiero separar cada palabra o quiero contar cuántas palabras tiene mi oración, mi párrafo, el barra 40 me serviría, porque yo cada vez que encuentre barra 40 hay un espacio, entonces significa que hay una palabra antes. Cuando continúo hay otra palabra y así. Entonces, vamos primero por esto que es más sencillo. El barra 40. Entonces, yo escribo el texto y yo quiero que me cuente cuántas palabras tiene ese texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo parecido a esto. ¿Mm? Voy a copiar esto, lo voy a hacer aparte, acá abajo. Lo voy a entregar todo en el programa principal, ¿no? Después ustedes, si lo han entendido, lo van a poder ponerlo en función. Bien, acá vuelvo a recorrer con i igual a 0. O sea, por supuesto acá, ahí lo voy a volver a poner a 0, si no, va a arrancar con esto, con el que quedó al máximo. Entonces, lo vuelvo a igualar a 0, entonces empiezo a recorrer el primer carácter y pregunto por barra 40. ¿Sí? Está preguntando. ¿Es distinto? Sí, entonces a eso lo va a contar. Y acá, para no mezclar, voy a poner acá pal de palabras. ¿Cuántas palabras hay? Y acá vamos a poner pal. Lo igual a 0. Entonces, bueno, ahí yo estoy utilizando un while. Podría haber utilizado un for porque yo cuando utilizo esto, yo ya tengo el orden, que sería esto, can. Entonces yo podría usar un for i menor que can. ¿Verdad? O bien, de esta manera, es lo mismo. Y se incrementa el i, y ahí cuando sale me va a decir la cantidad de palabras, porque o sea, pal va a tener la cantidad de palabras. Entonces, acá vamos a poner algo parecido a esto. Y acá ponemos la cantidad de palabras es, y acá me va a poner pal. Porque esto me va a realizar, me tiene que hacer el conteo de palabras. Veamos, compilo y ejecuto. Y ahí pongo San Miguel de Tucumán. Enter. Bueno, acá fíjense que me da 3, o sea que a la última palabra no me lo está tomando porque acá tengo un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Entonces este Tucumán no lo está contando, por lo tanto, ¿cómo lo soluciono eso? Simplemente yo sé que la última palabra no la cuenta, entonces lo incorporo.
Ahí, entonces, ahora sí me tiene que dar correcto. Entonces voy a poner, hoy es jueves, día caluroso. Enter. Y me sale 1, 2, 3. Y la cantidad, bueno, ¿qué pasó acá? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y si no lo hubiese puesto a ver, lo ejecuto de nuevo. San Miguel de Tucumán. Ahí me da esto. Fíjense que yo puse una coma y ahí la coma me lo tomó diferente. O sea, solamente cuando hay un espacio me lo toma bien. ¿Mm? Acá yo pongo San Miguel y ahí me da 2 palabras. No, la cantidad de palabras es... espera, algo está pasando acá. ¿Qué es lo que puede ser? Palabra está inicializado en 0. La cantidad de palabras es pal, está en 0. ¿Cuál sería el problema? ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que me está calculando mal? Compilo, fíjense. Voy a poner 2 palabras más. San Miguel. Bueno, ahí cuenta un espacio. Y suma 1 para darme 2. Y me dice la cantidad de palabras es 4, o sea, y la cantidad de caracteres 10. Eso sí me está contando bien, porque tenemos 2, 4, 6, el espacio 7 y 3, 10. Pero acá la palabra me está contando mal, o sea, me da 4. Voy a poner otra vez. San Miguel D. Me sigue dando 4, pero la cantidad de caracteres me está dando correctamente. ¿Cuál puede ser el error? A ver, si alguien lo descubre. O sea, esto lo que va a ir recorriendo es... Mientras texto sea... Acá mientras el texto sea diferente, ese 40 vaya contando, o sea, me va contando esto. Cuando hay un espacio, yo ya lo descubrí, ¿no? Ustedes, a ver, díganme, ¿cuál sería el error? A ver, analícelo y lo dejo ahí para que ¿Lo podría participen. volver a Si no, compilar, profe? sí, lo compilo, lo ejecuto. Dígame el texto que quiere que ingrese, yo lo ingreso y quiero que ustedes El lo mismo que deduzcan. ingresó primero, que era San Miguel. Bueno, San Miguel de Tucumán, ahí. Pulso Enter, me da eso. Y la cantidad de palabras. Ahí lo pongo. Cantidad de palabras me da bien, me está contando exactamente, me da correcto. Yo puse ahí San Miguel de Tucumán y acá me dice la cantidad de palabras es 4. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero quiero que ustedes lo analicen a esto, analícelo y ahí díganme. Yo me silencio, analícelo ustedes, escriban en el chat, lo que sea, pero quiero que ustedes me digan, ¿está bien? ¿O qué hay que corregir? El primer white hace correctamente. El segundo
en teoría, pero algo falla. Nada, le Profe, doy pero 5 minutos más, a en ver. San Miguel de Sí, Tucumán dice que es 4, ¿no está bien? ¿O bueno, dio pero esto bien te por digo, casualidad? es coincidencia, casualidad. Pongamos otro. Vamos a poner un texto largo, a ver. Hoy es jueves. Hoy es jueves y está soleado. ¿Mm? Ahí con referencia. Y fíjense en ahí. Pongo otra palabra, otro. A ver, veamos acá. Para que se den cuenta. Veamos a ver. Vamos a poner domingo, día de familia. Así, enter. A ver si se dan cuenta. Puede ser porque al final del while hay que, o sea, cuando sale el while que pone de vuelta igual a 0 para que lo recorre vuelta. Ali igual a 0, ¿sí? Y no, si lo pone igual a 0, está volviendo al principio del vector, ¿no? Fíjense que ahí la cantidad de palabras ahora me dice que es 8, ya no me sale que es 4. O sea, ¿qué es lo que está contando ahí? La cantidad de caracteres hasta el espacio. La primera palabra, claro, eso es lo que cuenta. Entonces, la condición lógica está mal planteada ahí. ¿Cómo la tendría que hacer? Fíjense en él. Traten de razonar. Profe, una forma no sería recorrer de vuelta todo el vector y poner un if que sea que cuando se encuentre un espacio, haga un contador de que sea como el espacio o palabra, ¿o no? Sí, o sea, a este
una base, un arranque. Ahí ustedes pueden modificar como quieran. Díganme y lo vamos modificando. Si es que no le convence el why, se puede hacer con un if, pero lo mismo, o sea, con un if, yo tengo que recorrer el vector, y un vector se recorre sí o sí con un bucle. O sea, sí o sí lo tengo que recorrer al vector utilizando un for o un while, cualquiera de los dos. Claro, pero yo decía como la misma condición de que pusimos arriba, Sí, ¿cuál? ¿Esta como, o esta? como pusimos en la primera, bueno, claro, esa, pero adentro de esa no podríamos poner un if, Sí, o sea, a poner acá barra cero, decís vos, y ahí abajo poner if. ¿Y qué diría ese if? que cuando encuentre un espacio vaya sumando palabras. Bien. Entonces, acá lo que dice acá, fíjense, mientras el carácter sea distinto de 40, va a ir contando, o sea, no me está contando las palabras a mí, o sea, vamos acá. Si acá yo introduzco este de texto así, ejemplo, espacio 1, esto como resultado me tendría que dar 2, porque al 1 lo toma también como una palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo lo que codificamos acá? Mientras el carácter sea distinto de espacio, es decir, E es distinto de espacio, sí, me está contando la E. J es distinto de espacio, sí, me lo está contando. O sea, me está contando cada carácter como si fuese una palabra. Y no, yo no quiero eso. Yo quiero que cada vez que encuentre el espacio me cuente. Entonces, acá, ¿qué es lo que tendría que poner? Mientras el carácter sea igual al espacio, me cuente. Entonces acá no es distinto, sería que compare esto. Si son igual al espacio, que me cuente la palabra a mí. 100. Entonces va a agarrar el primer carácter, por ejemplo, vamos al ejemplo de esta, acá. Va a agarrar la D, va a preguntar si es igual al espacio, me dice que no, entonces no hace nada. La O no hace nada, la M no hace nada, y así hasta que llegue al espacio. Cuando diga espacio es igual a espacio, sí, entonces cuenta. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cada vez, acá yo voy recorriendo esto. Cada carácter, entonces digo, ese carácter es igual al espacio, mientras el carácter, bueno, acá no sé si me va a dejar entrar, ¿no? O sea, mientras el carácter sea igual al espacio, va a entrar acá. El primero que viene, entra acá, me dice, ¿es igual al espacio? No. Sale, pero continúa para acá, o sea, no va a ser un bucle esto. Entonces, vamos de nuevo a lo que decía, si no sé quién me dijo, que dentro de esto yo pongo una condición if. Acá estaba bien esto. Mientras sea, porque esto me va a Y dar a la mí condición la que tendría el if sería la que usted puso arriba. exactamente. O sea, acá yo preguntaría, mientras no llega al final, entonces voy a preguntar si esa posición es igual al barra 40. Ahí. ¿Sí? Si eso llega a ser igual, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a contar esto recién. Me va a contar la cantidad de palabras. Y este i se va a incrementar sí o sí. Este i está fuera del if, ¿no? Aunque no tenga llave, no se olviden que si es una sola línea, no hacía falta poner llave. Pero lo voy a colocar para que no se vayan a confundir. Solamente cuando encuentre un espacio va a contar. Y este i
va a seguir incrementando para que recorra todo el vector. Esto lo podría haber hecho acá dentro mismo, ¿no? O sea, eso nada más que lo quise hacer por separado. Ahora, si yo lo compilo esto, fíjense ahí, lo compilo y lo ejecuto. Ahora sí, si yo pongo San Miguel de Tucumán, 24. Bueno, me da ahí. Pero hace rato me daba lo mismo. Pero vamos a poner otro. Bueno, domingo es un día de familia. Es un día de, pues más largo, reunión familiar. Y ahí tenemos 2, 4, 6, 7 palabras. ¿Mm? Y ahí me dice, ¿ves? La cantidad de palabras es 37, bien. Y la cantidad de palabras es 7. Está bien correctamente porque tengo 2, 4, 6, 7. Ahora sí. Entonces siempre yo tengo que recorrer el vector de punta a punta. Y esta es una condición. Como le vuelvo a repetir, yo podría haber hecho con un for i, que es igual a 0, y ahí i menor que can, porque yo ya conté acá, menor que can, y acá se incrementa el i. Entonces, esto lo vamos a hacer acá para no modificar. Y acá dentro de esto yo podría haber preguntado acá con el if. ¿Sí? Entonces, de acá se anula hasta acá. Ahí. O sea, todo esto igual yo ya lo reemplazo por esto. Porque yo ya tengo ya la cantidad de elementos. Entonces, simplemente ya no comparo con el barra cero, sino que va directamente al vector con el orden. O también, profe, ¿no podemos poner ese if directamente dentro del primer while o no? Sí, sí, nada más que esto lo tiene que hacer una función ustedes, por eso no lo puse ahí. La Ah, función se tiene que encargar de contar nada más y devolverte un valor. Por eso es que no lo quería poner dentro de eso. Una vez que ya devuelva el valor, vos ya tenés cuánto vale esta función. Cuando vos la realices, te va a hacer una devolución que es can, que es el orden. Y ahí con el orden vos podés trabajar con el for. O sea, si yo lo compilo y lo ejecuto, me tiene que dar lo mismo. O sea, domingo, día de reunión en familia. Tenemos 2, 4, 6. Y ahí me da, ¿ven? La cantidad de palabras es 6. O sea, de cualquiera de las dos formas que se realizó, con un este i está de más porque ya al i lo inicializa acá. Pero si yo utilizaría acá el y, acá lo pongo i, tiene que ser igual a 0. En cambio acá el for ya lo está inicializando internamente. Son exactamente lo mismo. Fíjese en la cantidad de línea y fíjese en la cantidad de línea acá. Es mucho ya, cuando yo tengo el orden, la cantidad de elementos, es mucho más fácil recorrerlo ahí. Bueno, de esa manera, fíjense en que yo tomé el espacio como punto, como ayuda para contar las palabras. Ahora, si yo quisiera, vamos a este mismo lugar, si yo quisiera poner cada palabra una debajo de otra, cuyo parámetro sea el parámetro de separación, sea el espacio, no la coma, así como hemos contado la palabra, yo lo que puedo hacer es, fíjense, yo recorro esto, recorro el vector. Y acá me dice, cada vez que encuentre el barra 40, que cuente. Entonces ahí yo podría, si yo quisiera mostrar cada palabra después de un espacio, en una línea siguiente, ¿qué es lo que tengo que hacer?
¿Cómo hago yo para pasar de una línea a otra? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Que yo tengo que cada palabra que yo que introduzco ahí en el vector, cada palabra me lo ponga y me lo imprima en líneas diferentes. Si yo escribo San Miguel de Tucumán, San, que esté en una línea, Miguel en otra línea, D en otra línea y Tucumán en la otra línea. Entonces, Tendríamos que cargar un nuevo vector. bien, acá yo puedo trabajar con el for ya directamente, porque yo ya sé la cantidad de elementos. Entonces, lo vamos a hacer aparte. O sea, abajo de esto lo vamos a hacer. Vamos a poner como comentario palabra en línea diferente. Esto que es lo que hacía conteo de palabras. Ahí. Entonces, para no entreverar esto, lo vamos a sacar de acá. Cosa que este white también sea lo mismo. Y acá vamos a poner. Ahí. Palabra línea diferente. Entonces, ¿qué hago? Yo recorro mi vector. Y voy preguntando si este texto es igual a /40. Entonces, acá en vez de contar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjese. Si eso llega a ser cierto, que sea, no, si esto es diferente, vamos a hacer parecido a lo que estaba en un principio. Si es diferente de 40, quiere decir que no hay espacio. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es imprimir ese carácter, o sea, mostrarlo en pantalla. Entonces hago un printf. Acá voy a poner porcentaje C, porque como estamos trabajando con un carácter del vector, entonces es porcentaje C. En cambio, lo otro, cuando yo ponía una palabra dentro de un vector, era porcentaje S. Entonces acá, como es un solo carácter, entonces acá yo voy a mostrar ese elemento, que sería el I. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si es diferente de espacio, que lo muestre a ese carácter. Lo va a mostrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si pusimos domingo es un día, entonces domingo me lo tiene que imprimir en la primera línea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? D, el distinto de espacio, sí, me imprime la letra D. O, el distinto de espacio, sí, me imprime la O, y así hasta llegar a la última O de domingo, me lo imprime. Cuando llega a tocar el espacio, ¿es distinto de espacio? No. Entonces viene por el else. Entonces, en el else, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si Un salto en el línea. espacio es igual al espacio? Un salto de línea, exactamente. Eso es. Hacemos un printf, simplemente ponemos /n. Eso es lo que me va a hacer un salto de línea. Salta la línea y vuelve con la siguiente letra de la segunda palabra. Es distinto de en sí, me va imprimiendo. Así me va imprimiendo carácter por carácter. Cada vez que hay un espacio, me hace un salto de línea y en la siguiente línea me va escribiendo la siguiente palabra. Entonces, a ver, si yo lo compilo y lo ejecuto, fíjense en ahí, vamos a poner San, San Miguel de Tucumán. Y ahí lo tiene, ¿ves? San Miguel de Tucumán. Me lo imprimió en línea diferente. Y bueno, la cantidad de palabras ya está chequeado, es 4. Y así yo lo que escriba en ese carácter, por ejemplo, bueno, sé, a ver si Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado, y así lo que yo quiera cuando yo pulse Enter, cada vez que encuentro un espacio, me lo va pasando a línea siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Acá me está contando perfectamente. Y la cantidad de caracteres también. Entonces, ahora si yo no quiero que sea el espacio, yo voy a introducir, como me dice el práctico, que voy a cargar mi cadena con nombres separados por coma. Entonces, mi parámetro va a ser la coma. En vez de espacio, coma. Lo único que tendría que cambiar es acá. Si no me conozco el código octal, esto /40, yo podría haber puesto así, un espacio. Me funciona lo mismo, porque es un carácter. Pongo domingo, día de reunión familiar, y ahí lo mismo. Fíjense, ¿ven? Domingo, día, me toma exactamente lo mismo. Entonces, ahora, si es comparar con coma, pongo coma. Y ahora todo lo que yo cargue, acá los nombres tienen que ser separados por coma. O sea, Pedro, coma, Ana, coma, Mariela, coma, Horacio. Y así, cuando yo pulse Enter, me va a poner una debajo de otra. Con este Pedro Arana que sale con el puts que está puesto abajo, ¿no? Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? Los leo, pero quiero escucharlo. No quiero que se queden callados, quiero que me digan a ver qué de los 17 que están conectados ahora, a ver qué Por mi dudas parte tienen. quedó claro. Bueno, uno de los 17, a ver, quedan 16 por hablar o escribir. O sea que uno no me entendió y el resto de los 16 no. Bueno, 2, El profesor. 3. 3 de los 17. Bien, 4. Bueno, si lo han entendido, a ver, le voy a dejar una tarea para que lo hagan. Eso lo van a hacer. Cópielo en el código y yo lo voy a pasar al chat. Cópielo, modifíquelo y súbalo cuando ya crea la solución. A ver, vamos a agarrar del mismo práctico, así no se nos escape. Quiero que ustedes me determinen. A ver, el punto 4. Punto 4. Veamos. Me dice algo parecido a lo que tenemos. En vez de 100 caracteres, acá me dice 200 caracteres. Se solicita un programa que permite el ingreso del poema para luego contar y mostrar en pantalla. Bueno, acá me pide consonantes, vocales, dígitos, signo de puntuación. Yo lo que quiero es que solamente que me cuente cuántas palabras mayúsculas y cuántas palabras minúsculas. Simplemente eso. ¿Cómo harían para, Profe, para realizar eso? Sí. con el programa que usted tenía, tendríamos que poner un if que si es una, ¿cómo se diría? No, espera, no, pensó mal. Bueno, le paso acá
el código y ustedes lo modifican. A ver, sencillo. Ah, ¿y cuál es? A ver, no, ya está, ya la... Sería, no se podría simplemente poner eso. un if, profe, de que condicione las 5 vocales, y si no es esa, es una consonante. Yo de todo esto de todo estos ítems, consonantes, vocales, yo solamente le estoy diciendo que me digan cuántas palabras, cuántas letras en mayúscula y cuántas en minúscula. Simplemente eso. Resuélvalo. Yo le paso así tal cual este código. Modifiquen lo que quieran. Y después, cuando tenga la solución, trabájelo en su computadora, por supuesto. Y ahí en el chat se lo envío. No sé si quieren por el chat o por el Telegram. Por Por el el grupo, Telegram, profe, mejor, de profe. Telegram, mejor. Por el Bueno, Telegram, profe. este se llama ejemplo 5. Así tal cual está. Entonces vamos al Telegram. La voy a dejar compartir porque si no se me hace un lío. Telegram, acá. ¿Qué tal han pasado el día del estudiante? Bien, profe. Como un día más o han hecho algo diferente? No, yo le pasó como un día más. Yo también, profe. Sí, antes era lindo el día de estudiantes, sabemos reunir, sabemos ir. Bueno, ahora las reuniones están, digamos, no están permitidas, pero lo mismo, ahora como está la cosa, por lo menos ella disfruta parque, unos cerros, ¿saben? A él le pasa el ejemplo, dice, modifíquelo. Son las 9:25, o sea, tienen bastante tiempo para ver. Lo que le pido entonces es que ustedes, del texto que ingresan ahí, si quieren puede cambiarlo a 200 caracteres en vez de 100, pero me tiene que mostrar, por supuesto, la carga. Yo voy a cargar mayúscula, minúscula, entreverada, y el texto tiene tanta mayúscula y tiene tanta minúscula. A eso se refiere. Así que, trabájelo ahí. Yo me silencio para que lo... ¿Ya lo enviaste? Sí. Mao. A ver. Mayor que A, I, menor que Z. Bien. También se podría usar la barra que usted usó del código ASCII que busqué, y eran barra 97 y barra 122, creo, en la minúscula, y en la mayúscula no recuerdo, pero se Perfecto. lo da por mandar también. Sí. Está bien, a ver, ya lo voy a copiar esto. Lo que faltaría sería declararla nada más en el link. Bueno, ya le comparto. Y vemos acá en este ejercicio. Bueno, yo cargo y vamos a pegar a ver lo que hizo su compañero. Este if dentro de qué bucle estaría. A ver, lo vamos a poner acá. Mientras Sería cuenta las dentro de, yo lo había palabras. puesto dentro del for, no mandé el for. Bueno, sí, acá lo vamos a poner. O sea, cuando recorre todo el vector. Ahí. O sea, esto es lo que contaba, lo que
Así el conteo de las palabras. Hasta acá. Y dentro de ese mismo for, está preguntando si es mayor o igual que A y menor o igual que Z. Eso estaríamos hablando, fíjense acá en el código ASCII. Ustedes tienen desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula, arrancan 65 y 90. O sea, yo podría preguntar si estoy en ese rango con los caracteres ASCII o bien con las letras directamente. Y la minúscula también arranca en 97 y termina en 122. Podría haber preguntado de esa manera también. Pero como por ahí tengo que recurrir a los códigos para acordarme de dónde, lo puedo hacer como hizo acá su compañero, preguntar directamente por el carácter así entre comillas simple. Entonces, si está en este rango de la A hasta la Z, va a contar las palabras minúsculas. Y si está en el otro rango, va a contar la mayúscula. Lo que Y sí después no puse nada mostrarnos. para los caracteres que no son ni minúsculas ni mayúsculas. Directamente no lo va a contar. No, claro, porque a mí me interesa saber cuánta minúscula y cuánta mayúscula hay, que esa era la consigna. Y al final, bueno, voy a sacar acá. Veamos. Al final ponemos un informe. En donde dice la cantidad de letra minúscula y me muestra en mayúscula está bien. Entonces tenemos que declarar. Esto lo vamos a poner al principio como entero también. Control B, letra minúscula, como es contador, 0. Y letra mayús, ¿le pusiste? No me acuerdo. Sí. Mayús, sí, minus y mayús. Ahí. Bien, a ver, compilemos. Listo, ahí voy a ingresar el texto. Miguel de Tucumán. Por lo tanto, ahí tenemos 3 solamente caracteres en mayúscula y el resto en minúscula. Veamos. La cantidad es de 21. ¿Sí? Menos la cantidad de caracteres es 21. Tenemos todo esto. ¿Cuánto en minúscula? Bueno, si la cantidad de letras minúscula es 3, dice. Y no concuerda. O lo copié mal. La cantidad de, minúscula Creo está que en las lo escribiste comillas se mal. copiaron mal al copiarlo de Sí, Telegram. no, los dos dice letra minúscula. O sea, en uno. Ah, perdón, No, disculpe, es que lo copié y lo pegué. No lo cambié. bueno, la cantidad de letras minúscula es 15 y la mayúscula es 3. Está bien la mayúscula, Claro. me da 3. Y la minúscula, bueno, 15 más 3 son 18 menos 3 espacio, 21. Está bien. Perfecto. Esa es una forma sencilla de hacerlo. A ver. Acá en el informe estamos a ver la cantidad de letras mayúsculas. Van a ser acá. Mayúscula es tanto. Bien, esa es la manera entonces de que uno se pueda mover a partir de la clase que viene, para que no esté siempre hablando todo el tiempo. Vamos a trabajar de esta manera, vamos a explicar, desarrollar un ejercicio y después se les va a dar una actividad para que ustedes trabajen. Y para eso vamos a formar grupos de trabajo. Antes de que finalice la clase, les voy a hacer, vamos a armar así en forma de prueba, un grupo ahora,
y ustedes van a entrar así ya a la clase que viene. Trabajamos de esa manera. Hasta ahora, incluido yo, hay 16. Yo voy a crear acá una sala de grupos, eso le va a llegar a ustedes mensaje para que ustedes se contacten, se ingresen a esa sala. Voy a crear 4 salas. En forma automática se van a asignar los participantes. Yo voy a crear la sala. Bueno, ahí me creó Mariana Saavedra, Salas, Tula, Vega, están en una sala. Entonces, cuando yo inicie, le va a llegar un mensaje a ustedes. ¿Sí? No se desconectan del todo, ¿no? Si llega a salir o algo, vuelvan a ingresar. Le vuelvo a repetir, vamos a hacer una prueba. Son 4 salas. La sala 4 va a tener 3 alumnos, que es Juan José, Leandro, Galarzo y Sol. Yo inicio acá toda la sala. Ahí está. Supongo que le ha llegado un mensaje. Fíjense en si acepten, confirmen. ¿Me escuchan? Sí, profe. Mariana, bien. Bueno, esperen ahí, voy a ver otra sala. O sea, ahí están ustedes dos por el momento. Cuando se, cuando se le asigne bien, cuando se le asigne una tarea, ya saben, voy a ir a otra sala a ver para chequear. Esta es la sala 1. Quédense ahí todavía hasta aquí. Che, pregunta totalmente humilde. ¿Qué hay que hacer? Ah, perfecto. Perfecto. Thanks.